Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde te encuentres. Estás en las biografías de poder. En este momento compartiré contigo la historia de Antonio Aguilar. Quizás tú no has escuchado su historia, quizás ya la conoces, ya que él nace en Zacatecas, pero fracasó muchas veces. 4 años no tuvo ventas de sus discos, ya que él se vestía como Catrín. Y entonces un día un personaje le dijo que empezara a cantar rancheras. Y desde allí Antonio Aguilar se dio cuenta que allí estaba su potencial, ya que él criticaba mucho a Flor Silvestre porque cantaba rancheras. Él decía que esa música no era buena, que no le importaba cantar esa música. Pero a lo largo de la historia quizás tú has escuchado algunas canciones de Antonio Aguilar: Álbum de Amor, Gabino Barrera, No entendía razones andando en la borrachera, o Qué falta me hace mi padre. Yo te digo, conozco muchas de estas canciones porque también mis papás escuchaban música de Antonio Aguilar cuando yo estaba pequeño, cuando yo era un adolescente. Y es por eso que mucha de su música yo me la aprendí, que mucha de su música yo la he vivido. Al igual Antonio Aguilar, que ha sido y será uno de los más grandes exponentes de la música ranchera a nivel mundial. Y por eso hoy quiero compartirte esta historia. Hoy quiero compartir que no importa los fracasos, que no importa que las cosas no salgan bien, lo más importante es que seas disciplinado y que sigas adelante. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza Villanueva nació en Zacatecas el 17 de mayo de 1919 y murió en la Ciudad de México el 19 de junio del 2007, conocido simplemente como Antonio Aguilar. Fue un cantante y actor mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine. Aquí te estoy compartiendo la historia de Antonio Aguilar, ya que él se presentaba con este nombre, pero se llama José Pascual y aparte tiene dos apellidos más: Márquez Barraza. Él nace en Zacatecas el 17 de mayo de 1919 y muere en México el 19 de junio del 2007, ya que él es un cantante y actor mexicano. Incluso participó con Pedro Infante en algunas de sus películas. Ahora soy rico. Si te acuerdas de esa película, recuerdas que en esa película Antonio Aguilar era malo. Era narcotraficante y fue el que metió a Pedro Infante allí para que él ganara dinero, ya que es un cantante y actor mexicano. En su trayectoria en su tiempo vendió más de 25 millones de copias. Hizo más 160 álbumes durante 50 años. Debutó en los 50, debutó como actor en el cine. Es reconocido como la persona que dio un gran impulso al deporte y talento mexicano de la charrería a nivel nacional e internacional. Y es por esto que lo reconocen con el apodo del Charro de México. Es por eso que
Antonio Aguilar hoy en día es el charro de México, porque se cuenta que en sus eventos llenaba más que los eventos de Estados Unidos, ya que fue un gran impulsor de la charrería y fue una persona que ayudó mucho a las demás personas. Se cuenta en una de sus historias que a todos sus trabajadores en la hacienda les daba medicina, los ayudaba, los apoyaba y constantemente miraba por los demás. A pesar de la fama que este ser humano experimentó, nunca perdió la humildad, nunca perdió la sencillez, y eso fue lo que lo llevó a la cima. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas. En su infancia vivió en una hacienda de Tayagua adquirida por sus ancestros a principios del siglo XIX. La hacienda, conocida como la Casa Grande de Tayagua, fue construida en 1596. Los padres de Antonio Aguilar, Jesús Aguilar y Ángela Márquez Barraza Valle, ambos oriundos de Villanueva, tuvieron otros 6 hijos: José Roque, Salvador de Villanueva, Salvador Guadalupe, Luis Tomás, Mariano y Josefina. Su madre cantaba en una iglesia en Villanueva y es ella a quien atribuye Antonio su vocación por el canto. Mariano, un tío de Antonio, intentó pagarle la carrera de aviación en Nueva York, pero este le retiró el apoyo al enterarse que había cambiado su carrera por una beca para cantantes en la Gran Manzana de Nueva York. Fue a Hollywood para estudiar canto de 1940 a 1941. Cuando empezó a trabajar en Tijuana, ganaba a la semana $12. Regresó a la Ciudad de México en 1945. Al principio empezó cantando boleros, pero después se cambió al traje de charro. Cuando estando en Puerto Rico, el músico y compositor Rafael Hernández de Martín, el jibarito, le sugirió que cantara la música vernácula ranchera, pues su tono de voz se prestaba a ese estilo de música. Recibió del bachiller Álvaro Galvez la oportunidad de cantar en la XCW en julio de 1950. Y a partir de ahí empezó a despuntar como estrella en los inicios de la televisión. Hizo para el Canal 2 el programa Música a Bordo. Aquí Antonio Aguilar nació en una hacienda que era propiedad de su papá Jesús Aguilar. Se cuenta que un día él apostó sus 30,000 hectáreas y no firmó nada. ¿Por qué? Porque el papá le dio una gran lección a Antonio Aguilar. Antes, recuerdas tú, las personas eran de palabra. Hoy en día las personas te juran y perjuran, pero ya no son de palabra. Entonces, el papá de Antonio Aguilar pone esa hacienda, la apuesta y la pierde. Pero como él dijo que era una persona de palabra, entonces empezó a pagar su deuda. Y desde ahí Antonio Aguilar nunca firmaba ni un papel. Todo lo que él decía era de palabra. ¿Por qué? Porque su papá le enseñó ese gran valor. Y siempre a Antonio Aguilar, donde él se presentaba, lo hacía de palabra, ya que al perder su hacienda de la Tayagua, su tío lo mandó a Estados Unidos a estudiar aviación, pero después Antonio Aguilar se puso a estudiar música, se empezó a estudiar y su tío se dio cuenta que él estaba estudiando música y le dijo que en su familia no quería payasos,
que se dejara de tonterías, y entonces Antonio Aguilar se regresó a México con los pocos dólares que le quedaban, y al único lugar que pudo llegar fue a Mexicali y a Tijuana, donde años más tarde él empezaría con algunos bares, con algunos lugares de donde se cantaba música, ya que él heredó parte de su música a su madre, ya que su madre cantaba en una iglesia en Villanueva y era parte del coro, ya que a ella se le atribuye la voz que, que Antonio Aguilar tiene, ya que ella desde niño le involucró en la música, y muchas de las canciones con las cuales empezó Antonio Aguilar, muchas de esas canciones las cantaba su madre. Entonces, él, como te digo, empezó a trabajar en Tijuana y allí ganaba $12 por semana. Allí él trabajaba en diferentes áreas, trabajaba para poder pagarse su carrera. Pero después regresa a la Ciudad de México en el año de 1945. Al principio empezó cantando boleros, pero después era lo que te comentaba hace rato. No vendía ningún disco. Duró 4 años equivocado en su, en su profesión, equivocado en su propósito, ya que su propósito de él no era cantar boleros. El propósito de Antonio Aguilar era cantar rancheras. Y toda nuestra música mexicana, no solo cantarla, sino llevarla a todo el mundo, a Estados Unidos, a diferentes países del mundo, ya que después se le dio la oportunidad de participar en la XCW en 1950. Y a partir de ese momento él empezó a despuntar como estrella. Y después hizo el Canal 2 programa Música a Bordo. Incursionó en el cine en pequeños papeles. En 1952 obtuvo su primera parte importante en el Casto Susano. En 1953 fue contratado como actor exclusivo de filmes. 10 películas lleva hechas Antonio Aguilar, entre ellas 2 coestelares: Un rincón cerca del cielo, 1952. Ahora soy rico, 1952. Las demás estelares. Aquí vemos cómo él inicia en el cine, cómo Antonio Aguilar se va y empieza a hacer películas, ya que su primer película fue El Casto Susano. Después firmaría con Filmes 10 películas más, entre ellas Un rincón cerca del cielo en el 52, Ahora soy rico, que salía con Pedro Infante, y las demás estelares. En 1956 recibió su primera oportunidad estelar en Tierra de Hombres de Ismael Rodríguez. En su trayectoria destacaron sus múltiples comedias rancheras y su reiterada caracterización de personajes populares e históricos como Heraclio, Bernal, Pánfilo Nátera, Benjamín Argumedo, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto, Gabino Barrera, Lucio Vázquez y Eliseo Jarquín. Sánchez igualmente resaltó su interés por dar la oportunidad a realizadores y temas poco convencionales o alejados de la vena puramente comercial. Aquí vemos cómo ya en 1956 ya se le da la oportunidad, ya se le dan más oportunidades, y entre esos personajes que hizo Pancho Villa, hizo también Emiliano Zapata, película que lo llevaría a la fama.
ya que fue una de las películas más importantes en la carrera de Antonio Aguilar. Como actor, se cuentan títulos como Ahora soy rico, 1952, La coma de piedra, La cama de piedra, 1958, La cucaracha, 1958, Ahí vienen los Argumedo, 1961, Los hermanos del Hierro, 1961, Ánimas Trujano, 1961, El Alazán y el Rosillo, 1964, Peregrina, El asesinato de Carrillo Puerto, 1973, Álbum de amor, 1979 y Astucia, 1985. Quizás de todas estas que te he mencionado, la que más tú conoces o la que más has escuchado, si es que escuchas música de Antonio Aguilar, Álbum de amor, que fue hecha en 1979. Dentro de la veintena filmes que produjo se encuentran El ojo de vidrio, 1967, Volver, 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 1975, Benjamín Argumedo, El rebelde, 1978, Los triunfadores, 1978, Los gemelos alborotados, 1981, Noche de Carnaval, 1981, El tonto que hacía milagros, 1982, Lamberto Quintero, 1987, Triste recuerdo, 1990 y La güera Chabela, 1992. Si recuerdas quizás Lamberto Quintero, ya que es un corrido que quien no lo conoce no ha escuchado a Antonio Aguilar, ya que este corrido es parte importante de sus álbumes, de los cuales lo llevaron a la cima. En el año de 1992 grabó a dueto el corrido Bandido de Amores con Joan Sebastián, que resultó todo un éxito. En la contraportada del disco Bandido de Amores del mismo año, el guerrerense hizo un agradecimiento especial al Charro de México. Aquí vemos como en los 92 graba con Joan Sebastián el corrido del Bandido de Amores, ya que fue gran éxito, y después Joan Sebastián le haría un agradecimiento especial al Charro de México. Hasta la fecha, Antonio Aguilar ha sido el único hispano en llenar el Madison Square Garden de Nueva York en 6 noches consecutivas. Cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, más precisamente en el número 7060 de Hollywood Boulevard. Aquí vemos que ha sido el único artista, el único hispano en llenar el Madison Square Garden por 6 noches consecutivas, ya que ningún otro artista lo ha llenado como él. Por eso hoy te quise compartir esta historia. Te estoy compartiendo historias, biografías mexicanas, para que tú te des cuenta del potencial que nosotros tenemos, para que tú te des cuenta que no importa dónde hayamos nacido, como dice el padre Adán Cotas, el mexicano puede nacer donde él quiera, y nosotros los mexicanos nacemos donde nosotros queremos, pero también triunfamos donde nosotros queremos. Lo más importante es quitar esa mentalidad débil, esa mala mentalidad que muchas veces tenemos como mexicanos. ¿Por qué? Porque nos han vendido una cultura donde el mexicano siempre debe ser inferior a todos los demás países, donde el mexicano siempre se debe de sentir menos que los demás. Pero déjame decirte, nosotros los mexicanos tenemos gran potencial. Nosotros los mexicanos tenemos los talentos, los dones para triunfar en donde se nos pegue la gana. Pero
lo más importante es pagar el precio. Y al igual que Antonio Aguilar lo pagó, entonces muy pronto alcanzarás tu, tus sueños. Muy pronto alcanzarás todo aquello que te has venido proponiendo a lo largo de tu vida. Aguilar y la famosa cantante Guillermina Jiménez Flor Silvestre, su segunda esposa, se conocieron por primera vez en 1950, cuando él cantaba en Increíble pero Cierto, un programa radiofónico de Flor Silvestre en la XEW. Para ese tiempo Flor ya era una exitosa intérprete de la canción ranchera con varios años de trayectoria, y Antonio iniciaba su carrera como bolerista de radio en ese programa. Flor cantaba rancheras y Antonio cantaba boleros, arias de ópera o canciones de María Grieber. Aquí vemos cómo se conoce en 1950 con Flor Silvestre, pero fue años más tarde en el cual participarían en películas seguidas donde se empezaron a dar la oportunidad de conocerse, donde se empezaron a conocer y después nacería esa relación, después se casarían y durarían muchos años, ya que en ese tiempo Flor Silvestre tenía un programa radiofónico en la XCW, donde ella cantaba rancheras y ella tenía varios años cantando rancheras, y Antonio Aguilar empezaba a cantar boleros, pero también cantaba ópera o canciones de María Grieber. Aguilar conoció a su primera esposa, la bailarina y actriz Otilia Larrañaga Villarreal, en la emisora XCW-TV en 1952. Compartieron créditos en las películas Mi papá tuvo la culpa, 1953, y Reventa de esclavas, 1954. Se divorciaron algunos años después. Antonio Aguilar filmó La huella del chacal, su primera película con Flor Silvestre, en 1955. La relación sentimental entre ambos artistas inició durante el rodaje de la película La rebelión de la sierra, en 1957. Se casaron por el civil en 1959 y en 1960 nació el primogénito, el cantante y actor Antonio Aguilar hijo. El segundo hijo del cantante y actor Pepe Aguilar nació en 1968. Pepe se casó con Anelis Álvarez Alcalá en 1997 y tuvo 3 hijos: Anelis Aguilar, Leonardo Aguilar y Ángel Aguilar. Josefina Aguilar, la hermana de Antonio, es madre de la cantante Guadalupe Pineda. Aquí vemos cómo ya se conocían, pero Antonio Aguilar conoce una bailarina que se llamaba Otilia Larrañaga Villarreal, ya que ella trabajaba en la emisora EW TV en 1952. Compartieron créditos juntos en esas películas y se casaron, pero años más tarde se divorciaron, ya que después empezó a hacer su primer película en 1955 con Flor Silvestre, de la cual se casó y tuvieron 2 hijos, Antonio Aguilar y Pepe Aguilar. El 5 de junio del 2007, José Pascual Antonio Aguilar fue internado en Edicasur, un hospital al sur de la Ciudad de México, debido a una infección pulmonar, y su situación se hacía cada vez más grave. Jaime Arriaga, el médico del artista, aseguró
Lo que sucede es que cuando llegó venía sumamente grave, en estado de shock y en muy malas condiciones generales, por lo que desde un principio se le inició el tratamiento muy intenso y se intubó para que pudiera respirar y saliera adelante. Aquí vemos cómo el 5 de junio del 2007 Antonio Aguilar llega muy mal a la Médica Sur en la Ciudad de México, ya que trae una infección pulmonar y su situación, dice el doctor Jaime Arriaga, que era muy grave, ya que venía sumamente en estado muy grave. Entonces lo primero que ellos hicieron fue un tratamiento intenso, donde se le entubó para que pudiera respirar. Después de 14 días de hospitalización, el 19 de junio del 2007 a las 11:45 am, hora de México, el Charro de México dejó de existir. Como consecuencia de complicaciones de una neumonía, la cual fue controlada pero que le llevó a un cuadro de agotamiento agudo y que afectó su funcionamiento renal, pulmonar. También fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, sitio en el que han sido homenajeados solo los más grandes artistas de México. Aquí vemos cómo después de 14 días de hospitalización, el 19 de junio del 2007, a las 11:45 am, moría el Charro de México. Moría Antonio Aguilar de una neumonía, ya que antes de morir, Raúl Velasco en Siempre en Domingo le hizo un gran homenaje, donde participaron artistas como Pedro Fernández, donde artistas le mandaron su video agradeciendo a Antonio Aguilar, agradeciendo su gran trabajo, agradeciendo los momentos que compartieron en las películas, ya que él fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes. Solamente allí han sido homenajeados los más grandes artistas mexicanos. El funeral, tras expresar su profundo agradecimiento por la solidaridad y apoyo, Pepe Aguilar, a través de un comunicado por su casa disquera EMI Music, informó que se oficiaría una misa de cuerpo presente en la Basílica de Guadalupe, donde estará toda su familia. La ceremonia religiosa fue oficiada por el cardenal Norberto Rivera a las 15 horas. Más de 8,000 personas se dieron cita para la misa en la Basílica de Guadalupe. El presidente de México, Felipe Calderón, junto a su esposa Margarita, estuvo entre los asistentes. Aquí vemos que Pepe Aguilar, tras expresar su profundo agradecimiento y solidaridad, entonces él dijo que se daría una misa de cuerpo presente a las 3 de la tarde en la Basílica de Guadalupe, y que se le invitaba a toda la gente para poder despedir al Charro de México. Se dice que en esa misa estuvieron casi 8,000 personas, ya que el que ofició esa misa fue Norberto Rivera. Y entre los asistentes estaba el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala. Después de la misa, los restos de Antonio Aguilar estarían en otro lugar, ya que fueron trasladados a la ciudad de Zacatecas, donde fueron velados de acuerdo a un comunicado. Este acto estuvo abierto al público para que den el último adiós al actor, quien deja un legado de más de 150 películas. En la misa estuvieron presentes artistas como Vicente Fernández junto con su esposa, Pedro Fernández, y José Guadalupe Esparza, vocalista del grupo Bronco. Después
de la misa se lo llevaron a Zacatecas, donde le darían su último adiós. Pero también se cuenta que entre los asistentes estuvo Vicente Fernández, junto con su esposa Pedro Fernández y Guadalupe Esparza del grupo Bronco. Al término de la ceremonia religiosa de alrededor de hora y media, el cortejo fúnebre se dirigió al rancho del cantante, llamado El Soyate, que se ubica a unos 5 kilómetros del pueblo de Tayagua, municipio de Villanueva. Antes de llegar al Soyate, el cortejo fúnebre pasó por Villanueva, sitio que lo vio nacer, y donde las campanas de la iglesia local redoblaron durante todo su paso. Luego el cortejo siguió al pueblo de Tayagua, donde don Antonio vivió su infancia y adolescencia, y donde se realizó una breve ceremonia religiosa para finalmente dirigirse al Soyate, donde fue sepultado esta tarde jueves 21 de junio. Aquí vemos que después de la misa que fue en la Basílica de Guadalupe, alrededor de una hora y media duró, entonces lo llevaron a su rancho, que está ubicado a 5 kilómetros del pueblo Tayagua, en el municipio de Villanueva. Hay que recordar que allí fue donde vivió parte de su infancia con su papá Jesús Aguilar, Antonio Aguilar. Después de llegar al Soyate, primero fue llevado a Villanueva, donde le dieron honores, donde estuvo en su adolescencia allí, y el sitio que lo vio nacer. Y durante su paso fúnebre, las campanas sonaron hasta que se fue de ese lugar, ya que después se realizó una breve ceremonia religiosa para despedir a uno de los más grandes, ya que entre sus películas se cuentan más de 150 películas y más y 165 álbumes que el artista y cantante Antonio Aguilar hizo a lo largo de su vida. La discografía original no se conoce como tal, ya que muchas canciones por iniciativa de Discos Musart se incluyeron en recopilaciones hechas en años más recientes, y hasta la fecha no se ha relanzado la discografía como tal, ni tampoco ha aportado la lista relacionada. Entre los álbumes destaca Tres Días 2006, Vivió en México 2006, Colección de Oro Antonio Aguilar, Corridos 2001, Amor del Alma 2006, 20 Super Éxitos 2000, Tren Lento, Las Cartas de Antonio Aguilar 2005, 15 Éxitos con Tambora 2000, 15 Éxitos con Banda 1595, Ranchera con Mariachi 2005, 26 Éxitos de Mariachi Prado Prieto de Antonio Aguilar del 95, Joyas 2005, Éxitos con Mariachi 95, Joyas 2005, La Crema de la Crema 2005, Toda mi vida 94, Con Alma Norteña 94, El Único 2004, 15 Corridos Caballo 1990 con Banda 1986, Vamos al Palenque 2001, La Mula Chula 1982, Más Caballos 2001, Corridos Revolución 1976, Peregrina 2001, La Malagradecida 1974, Canciones de Basilé 2001, Antonio Aguilar 1970, El Chivo, Éxitos Norteños 2001, A Caballo, Cantan los Hombres 1963, Frente a Frente de 2001, Filmografía, Estrella de Antonio Aguilar en el Paseo de la Fama de Hollywood, Estatua a caballo de la Placita Olvera de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, 1957, Pueblo Quieto, 1958,
Música, Espuelas y Amor, 1959. Aquí está Heraclio Bernal, 1959. La Ley de la Sierra, 1960. Qué bonito amor, 1961. Los Hermanos de Hierro, 1961. El Norteño, 1961. La Bala Perdida, 1961. El Jinete Enmascarado, 1962. Los Cuatro Juanes, 1962. El Caballo Blanco, 1963. Yo el Mujeriego, 1963. Vuelve el Norteño, 1963. Las Tres Pelonas, 1964. Sol en Llamas, 1964. El Justiciero Vengador, 1965. Los Alegres Aguilares, 1965. Escuela para Solteras, 1965. Alma Llanera, 1966. El Alazán y el Enamorado, 1967. Gabino Barrera, 1967. Juan Colorado, 1968. Caballo Prieto Azabache, 1968. El Haz de Oros, 1969. El Ojo de Vidrio, 1977. La Muerte de un Gallero, 1969. Laura Puñales, 1970. Vuelve el Ojo de Vidrio, 1970. Emiliano Zapata, 1970. Los Marcados, 1971. El Caballo Bayo, 1972. Lucio Vázquez, 1973. La Yegua Colorada, 1992. El Chivo, 1995. Bandido de Amores con Joan Sebastián. Premios y reconocimientos: Premio Ariel, 1997. Premio especial por su invaluable contribución al cine mexicano, Premio ACE Mejor Actor con la película Emiliano Zapata, 1970. Aquí te compartí un poco la historia de Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, que ha quedado para la historia, ya que muchas de sus canciones quizás tú también las escuches. Te digo, yo escucho de repente Gabino Barrera, Que falta me hace mi padre, y algunas otras canciones que constantemente escucho de Antonio Aguilar. Por eso, si ha agregado algo a tu vida, por favor comparte. Mi nombre es Jesús Monsiváis y soy tu amigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres.